póngase su cinturón de seguridad. Como cuando usted va a arrancar así en el vehículo, ya, se pasa su cinturón y se agarra allí. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir enseñando lo que comenzamos la semana pasada. ¿Qué comenzamos? ¿Qué estábamos hablando la semana pasada? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era? ¿Y qué decíamos que era el reino de Dios? Examen. ¿Qué decíamos que era el reino de Dios? ¿Se acuerdan? Silencio total. Decíamos que el reino de Dios está aquí. Estamos hablando de un reino, el reino de Dios. Cuando Jesucristo apareció, Él predicó fue acerca del reino, el reino, esa fue su palabra. Y decíamos que en la palabra de Dios aparece más de 130 veces mencionado en los evangelios la palabra reino de Dios, reino del cielo, reino de Jesucristo. Y que si estaba el reino de Dios, también estaba el reino de las tinieblas. Entonces son dos reinos. Y nosotros estamos metidos, envueltos en una atmósfera de dos reinos, reino de Dios y reino de las tinieblas. Y le explicaba a ustedes cómo fue que llegó al reino de las tinieblas a la tierra, cómo fue enviado Satanás y estableció su reino en la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo mencionan que Satanás tiene su reino aquí en la tierra, Él es el que tiene dominio. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras ¿de quién? De Satanás, del diablo. Y por eso viene Jesucristo a la tierra a establecer su reino. Y nosotros nos movemos en el reino de Dios. Una vez que conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a formar parte del reino de Dios. Ya sales del reino de las tinieblas y entra al reino de Dios, al reino de la luz admirable, al reino de Jesucristo. Les decía que en ese entonces aparece un hombre muy reconocido, un hombre de un alto nivel religioso, no espiritual, religioso, un alto nivel religioso, un fariseo. Fariseo era, podríamos decir que dentro de las estructuras sociales que había estaban los fariseos. Y los fariseos eran un alto nivel religioso, ocupaban cargos tanto religiosos como influían mucho en la política. De hecho, cuando estaba Jesucristo, eran los fariseos los que estaban influyendo para que a Jesús lo llevaran a la cruz. Y apareció este hombre que se llama Nicodemo. Y Nicodemo, yo me supongo que Nicodemo venía haciéndole un seguimiento a Jesucristo, un seguimiento de todo lo que hacía. Y él quería conocer acerca de Jesús, quería conocer acerca de ese hombre. ¿Qué tenía ese hombre importante que la mayoría lo seguía, que tenía muchos seguidores, que hacía cosas? Por eso se aparece Nicodemo de madrugada. Piense que fue de noche, no fue en pleno día. Quizás podemos especular, no lo dice la palabra, pero podemos especular que dice que él fue de noche, posiblemente para que no lo vieran. Un hombre del nivel de él, de la estatura de él, del conocimiento que él tenía, acercarse a Jesús, alguien que andaba en la calle con cualquier tipo de persona, que era muy reconocido a nivel popular, pero él, como era una persona de alto nivel, se apareció de noche a Jesús. Y dice que le llegó allí donde estaba Jesús, dice la palabra de Dios que llegó de noche a conversar con Jesús y le decía, eso estaba en el libro de Juan capítulo 3, ¿no es así? Sí. Juan capítulo 3. Y le dijo a Jesús, maestro, rabí, y le dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, reconocía que él venía de Dios, no era cualquier persona, venía de Dios. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que hace lo que tú estás haciendo puede ser cualquier tipo de persona. Nadie que sane, nadie que eche fuera demonios, nadie que esté enseñando lo que tú estás enseñando, nadie que tenga la sabiduría que tú tienes, puede ser cualquier persona. Tú has venido de Dios. Y allí entonces empieza a hablar con Nicodemo y en esa conversación el Señor Jesús él dice, ¿cómo hago yo para entrar al reino? Le dice Nicodemo, le pregunta a Jesús, ¿cómo yo también hago para entrar a ese reino? Ahí está la respuesta. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, ahí está, Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que nosotros tenemos una línea que separa al reino de las tinieblas y al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios, Jesús le da la instrucción a Nicodemo que tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y allí mismo sigue explicando, porque Nicodemo no entendía aquello, nacer de nuevo.
¿Qué es eso de nacer de nuevo? Es que yo voy a volver a entrar al vientre de mi madre, es que voy a pasar por ese proceso biológico, natural. Y Jesús le dijo, no, ya va, un momento. Tú eres un hombre de ley, tú eres un hombre con conocimiento, tú eres un intelectual y no entiendes nada de esto. Y entonces el Señor Jesús le dice, no es entrar al vientre de tu madre, tienes ahora que ser nacido en el Espíritu. El que no bebiere del agua del Espíritu no puede entrar en ese reino. Tienes que conocer. Y ahorita yo le pregunto a usted, ¿qué significa esto entonces, entrar en el reino de Dios? Bueno, para poder entrar al reino de Dios hay una sola forma, hay una sola manera. ¿Cuál es esa única forma, esa única manera para poder entrar en el reino de Dios? Para entrar en el reino de Dios solamente tienes que primero reconocer que tú eres un pecador. El Señor Jesús predicaba y decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer nosotros como seres humanos? Reconocer que estamos apartados del reino de Dios, que estamos lejos del reino de Dios, que no pertenecemos al reino de Dios. Reconocer que Jesucristo vino a establecer su reino aquí en la tierra. Y cuando Él viene aquí a la tierra, Él dice, arrepentíos, conviértanse de sus caminos. ¿Y cómo hacemos esto? Confesando a Jesucristo. Confesando a Jesucristo como Señor y como Salvador. La única forma de poder entrar entonces en el reino de Dios es conocer a Jesús, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ese nacer del Espíritu es conocer a Jesús. Pastor, ¿y esa es otra religión más? Y yo le decía el domingo pasado, no es religión. Más bien Jesucristo estaba combatiendo la religión. Jesucristo estaba frente a un hombre de los más religiosos que existía en la época. ¿Quién era? Nicodemo, un religioso de alto nivel. Y Jesucristo le mostró allí que no es por religión que se llega al reino de Dios, sino por relación con Dios. Y la única manera de poder obtener o poder tener la relación con Dios es entrar al reino de Dios a través de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor pues por eso. Eso solamente a través de Jesucristo. No hay otro camino. Para entrar al reino de Dios no hay otro camino. Y esa fue la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les decía, la religión mata, la religión destruye, la religión viene contra Dios, la religión viene contra el plan de Jesucristo. Por la religión es que ha habido la mayor cantidad de mortandad, si pudiéramos decir esa palabra, en todas las generaciones en la tierra, ha sido por causa de la religión. Y si no, ahí está en la Biblia. ¿Cómo se peleaban los religiosos? Ahí está en la Biblia. Pero en la historia nosotros encontramos que por la religión y en el nombre de Jesús es que ha habido la mayor cantidad de mortandad. Imagínense eso cuando hubo la Inquisición. Ustedes que han estudiado historia, ¿no es así, Larry? Lo que sucedió en la Inquisición, cómo mataban, ¿en nombre de quién mataban? ¿Por qué mataban? Las cruzadas fue otro momento de mortandad, por religiones. Lo que sucedió con Hitler y lo que sucede actualmente, que la gente se pone bomba. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Religión. Los musulmanes, las religiones. Entonces las religiones vienen a destruir. Yo vengo a decirte a ti, y quiero que usted esté claro, nosotros no predicamos religión. Nosotros vamos contra la religión. Yo le digo vamos contra la religión. Nosotros comunicamos y enseñamos y queremos que usted sepa que hay que tener una relación. Relación, diga relación. Y por si acaso que está a su lado no entiende, dígale, mira mi hermanito, es relación. No es religión, es relación. Es tener una relación con Dios. A eso vino Jesucristo, para que nosotros tengamos esa relación con Dios. Él se puso como un puente entre nosotros y Dios. Esta es una figura que todos ustedes la saben. Pasa acá, hijito. Y pasa acá, Ronnie. Aquí está. Jesucristo se puso en el medio y aquí estaba el Padre. Jesucristo se puso en el medio para que el hombre pudiera llegar al Padre. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hacer que el hombre se llegue al Padre, hacer que el hombre se llegue al Padre. Y nosotros estamos aquí como el instrumento de Dios para que la gente venga y conozca al Padre a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pueden sentarse, hijos. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene a quién. ¿Viene a quién? Nadie viene a quién. Nadie viene a quién. Nadie viene a quién. Dígalo, nadie viene a quién.
Dígalo, Luis Felipe, nadie viene a quién. Nadie viene al Padre si no es por Satanás. Nadie viene al Padre si no es por Mahoma. Nadie viene al Padre si no es por Stalin, no se me ocurre cualquier cosa. Nadie viene al Padre por el Papa, como dijo alguien. Nadie viene al Padre por Buda. Dígame otro, nadie viene al Padre por quién, por la brujería. Nadie viene al Padre por la hechicería. Nadie viene al Padre por la idolatría. No, ¿por quién vienen al Padre? ¿Por quién vienen al Padre? ¿Por quién viene al Padre? ¿Por quién viene al Padre? Dígalo fuerte para que usted mismo se convenza. ¿Por quién vienen al Padre? ¿Por quién vienen al Padre? ¿Por quién vienen al Padre? No lo escucho. ¿Por quién vienen al Padre? Por Jesucristo. Diga Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Por Jesucristo se llega al Padre. Es por Jesucristo que se llega al Padre. Así que usted tiene un privilegio de ser hecho hijo de Dios. Usted es nueva criatura. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Ahora todo es nuevo. Diga nuevo, nuevo. Usted es nuevo, usted es nuevo, usted es nueva criatura. Usted ha conocido al Señor como Salvador, a Jesucristo como Salvador y Señor. Mateo capítulo 13. Búscamelo allí, hijo. Mateo capítulo 13. Jesucristo está en sus tiempos de prédica, de enseñanza, y tenía un acoso de los fariseos. Tenía un acoso, esos fariseos querían, Jesucristo le prepararon el terreno, le prepararon el camino, los fariseos le prepararon el camino a Jesucristo. O sea, era como que lo impulsaban. Por donde quiera que aparecía un fariseo y querían ponerle trampa a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de aquella trampa que yo le puse la semana pasada cuando le trajeron una mujer en adulterio? En pleno adulterio le trajeron a aquella mujer y le quisieron agarrar a Jesús, quisieron provocar a Jesús, que pensaban que ellos, nada, con este examen, con esta prueba que te voy a poner, aquí te vencemos. Y le trajeron a esa mujer adúltera. ¿Ya lo tienes? Bueno, y allí en ese momento ellos venían con piedras acusando a esa mujer adúltera, fornicaria, pecadora, qué sé yo qué tanto le decían, y con sus piedras listas allí para dispararle a esa mujer. Y Jesucristo muy tranquilo, se la trajeron a Jesús y dice, ¿qué vas a decir, maestro, ahora, esta situación? Moisés manda que la apedriemos, le echemos piedra a esa mujer, la catapultemos a pedrada. Y Jesucristo le dijo, bueno, muy bien, ¿dónde están ustedes allí? Quien esté de ustedes libre de pecado, tire la primera piedra. Vamos, prepare, tire la primera piedra. Le puso a que se examinara cada quien se examinara a sí mismo. Cada uno se dio cuenta que ninguno era capaz de lanzar la primera piedra. Como nosotros decimos en criollo, cada uno tenía su rabo de paja. Y ninguno pudo lanzarle la piedra a la mujer. ¿Qué tuvieron que hacer? Soltar la piedra. Jesucristo le dijo a esa mujer, mujer, ¿te das cuenta? Vete y no peques más. Vete y no peques más. La lectura está allí en el libro de Mateo, capítulo 13. Ok, vamos a leer del versículo 25. Dice Mateo 12. Mateo 12, versículo 25. Y dice así, fíjense, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y escuchen esto, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios. Una manifestación, una demostración de que el reino de Dios está presente, es que donde está el reino los demonios tienen que irse. Donde llega el reino de Dios, los demonios tienen que soltar a la persona.
Y nosotros hemos declarado que allí en esa puerta hay una unción, que cada persona que entra, si viene cargada con pecado, con problemas, que viene envuelta en situaciones de demonios, los demonios se quedan afuera. Los demonios no pasan. Y aquí le dice el Señor, si yo echo fuera demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan entonces vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí habla de Beelzebub. Fíjense que no dice Satanás. Y yo estaba averiguando Beelzebub y me puse a investigar un poco. Beelzebub pertenece al mayor nivel al mayor nivel de la trilogía satánica, de la trilogía diabólica. Son 3 querubines, Satanás o Luzbel, que era al principio, quien comanda esa legión. Satanás, Beelzebub, que se le llama también el dios de las moscas, le hablaban en ese entonces el dios de las moscas, Beelzebub, es un querubín, así como Luzbel era un querubín de Dios, igualmente Beelzebub era un querubín. Satanás, Luzbel y el otro es mi Dios. Satanás, Luzbel, Satanás, Beelzebub y Lucifer. Esa trilogía diabólica. Ese es el mayor nivel, y en demoniología, ese es el mayor, lo que estudian demoniología, ese es el mayor nivel diabólico satánico que puede existir. Y aquí habla de Beelzebub, que pertenecía a esa trilogía diabólica, satánica, maligna. Ellos tienen autoridad sobre naciones, se mueven sobre las naciones, ministran sobre las naciones, ellos se desplazan y sobre ellos hay una cantidad comandan cantidades de demonios. Pero aquí está hablando el Señor que en ese momento, cuando Él está estableciendo el reino de Dios, el reino de las tinieblas está arremetiendo, empezaban a haber manifestaciones de demonios, le decían, mira, pero ¿en nombre de quién tú echas demonios? Aún le dijeron, tú echas demonios en nombre de Satanás. Jesús le dijo, un reino no puede estar dividido, Satanás no puede estar dividido. Entonces Él no puede estar echando fuera demonios en nombre contra Él mismo, no puede estar peleando contra Él mismo. Y aquí entonces donde el Señor le muestra. Y fíjense, más adelante, rápidamente, le dice, entonces, ¿por qué? Dice, pero si yo echo por el Espíritu de Dios fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí voy con el versículo que yo tengo como referencia, como base para lo que estoy comunicando hoy. Versículo 30, y tómelo allí. Versículo 30, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es el versículo que yo tengo como referencia en esta mañana. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no está conmigo, desparrama. Es decir, en el Señor, en estos 2 reinos, usted no puede decir, yo estoy en el medio de los 2 reinos. Usted no puede decir, no, yo tengo un pie en el reino del infierno y un pie en el reino de las tinieblas. O usted está con Dios o usted está con Satanás. Y no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. En ese momento cuando había esa descalificación a lo que Él estaba haciendo, Él le dijo, un momento, aquí está el reino de Dios, haciendo que el reino de las tinieblas retroceda. Y allí está el reino de las tinieblas. O usted está con el reino de las tinieblas o usted está con el reino de Dios. ¿Quiénes están aquí con el reino de Dios? Dele un aplauso al Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo vengo a hablarle aquí a gente que está en el reino de Dios. Pero también vengo a hablarle a gente que todavía no ha entrado al reino de Dios. El apóstol Pablo habló acerca del reino, predicó acerca del reino, enseñó acerca del reino. Y dice también la palabra de Dios, que el reino de Dios, en el capítulo 13 que leímos de la semana pasada, hablaba del reino de Dios como una espiga, el reino de Dios como una mostaza, el reino de Dios como una levadura que tiene que leudar toda la masa. El reino de Dios está aquí. La iglesia, nosotros pertenecemos, somos conciudadanos del reino de Dios. Nos reunimos en un templo. Somos la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pedro fue a quien el Señor le mostró que la iglesia, dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de Satanás, las puertas de los demonios no pueden prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. Porque en la iglesia de Dios está su reino. Somos parte de ese reino, diga reino.
Y nosotros tenemos que combatir al otro reino. Por eso es una pelea de reinos. Por eso le decía la semana pasada, ¿por qué Satanás te tiene tanto odio, tanta rabia? ¿Por qué Satanás quiere llevarte a la perversión? ¿Por qué Satanás quiere llevar a la humanidad a la degradación? La humanidad va en una condición cada día degradándose más. Es lo que le está llevando Satanás, pero se está levantando el reino de Dios. Amén. El reino de Dios está llegando a todas las naciones. Usted puede solamente mirar un poco de historia eclesiástica y se dará cuenta cómo el reino de Dios está leudando en África, cómo el reino de Dios está leudando en Asia, cómo el reino de Dios está leudando en Latinoamérica. Cada vez más, cada vez más, cada vez más gente está llegando a los pies de Cristo. Cada vez más gente se está convirtiendo al Señor. Cada vez más en África, ese país que está, ese continente que estaba olvidado. Cada vez más gente, millones de millones se convierten a Cristo. Amén, dígalo fuerte pues, amén. Yo recuerdo, me viene a la memoria ahora mismo cuando estuvimos en la cruzada allá en Nairobi. Solamente con echar la mirada y dar vuelta alrededor de donde estábamos nosotros y ver miles y miles y miles de personas, que aquí en Venezuela nunca lo he visto, pero miles y miles de personas reunidas solamente ¿para qué? Para ir a oír del reino, para ir a oír de la palabra de Dios, para llevar sus enfermedades, para llevar sus dolencias y ver a la gente sanarse y ver a los paralíticos levantarse y ver a los brujos convertirse. Ese es el reino de Dios, esa es la manifestación del reino de Dios, esa es la gloria de Dios que baja a la tierra y cada vez más, cada vez más, cada vez más el reino de Dios está siendo penetrando y destruyendo y avanzando, haciendo que el reino de las tinieblas retroceda. Mis queridos hermanos, yo los llamo, y en esto yo hago una observación al pueblo de Dios. Cada día nosotros debemos de involucrarnos más en la obra del Señor. No solamente es venir y ponernos un sombrero religioso, un traje religioso y venir a los domingos al templo, a la casa del Señor, sino es vivir las 24 horas del día teniendo una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener una relación las 24 horas del día con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gobernador del reino de Dios. El rey no está aquí. El rey es nuestro Señor. Leíamos en el capítulo 5 de Apocalipsis que el rey estaba allí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Espíritu Santo sí está con nosotros. El Espíritu Santo sí se mueve entre nosotros. El Espíritu Santo sí actúa entre nosotros. Dice la Biblia que Él está aquí redarguyendo a la gente de pecado. Él está aquí en la tierra redarguyendo al hombre de pecado. El Espíritu Santo se moviliza por todas partes. Alguien dirá, el Espíritu Santo no está donde está la prostitución. No, Él no está en la prostitución, pero al que está en prostitución le redarguye de pecado. Al brujo le redarguye de pecado, al homosexual le redarguye de pecado, a la lesbiana le redarguye de pecado, al adúltero le redarguye de pecado. Y vienen a la casa del Señor a echar su carga, a echar sus problemas, a echar sus dificultades. Allí está el reino de Dios actuando. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para eso vino Él al mundo, para derramar su sangre, para que su sangre nos limpie. Y así ese reino se establece. El reino de Dios. Aleluya. Ese es el reino de Dios. Y yo hago una pregunta. Aquí, después te he escuchado lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de las tinieblas, cómo se llega al reino de Dios, quien está conmigo, el que no está conmigo está contra mí. Yo le digo a usted que me está visitando esta mañana, si usted todavía no ha entrado al reino de Dios, yo hoy lo reto a que ya deje la comodidad, a que ya deje esa mente onnubilada, oscura, y su mente se aclare, y usted dé el paso decisivo a conocer, a entrar definitivamente por esa puerta, como llama la Biblia, puerta estrecha para entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. ¿Cómo, pastor? Reconociendo que somos pecadores. Usted reconocer que es un pecador. Usted reconocer que tiene la necesidad de que Jesucristo reine en su vida. Jesucristo dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es entonces la expresión? Confesar a Jesús como Señor y Salvador. Hay aquí alguna persona que me dice, pastor, yo quiero confesar, yo quiero salir de esta condición
yo quiero pasar al reino de Dios. Yo quiero que mi mente ya deje de estar oscura y entender. Yo creo que más sencillo no he podido ser. Más sencillo no ha podido ser. Como dice nuestro Señor Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí es. Contra mí está. Y yo te digo hoy, ven a los pies de Cristo. Deja ya el reino de las tinieblas. Deja ya de dejarte gobernar por las cosas de este mundo, donde Satanás tiene su control. Porque repito, el mismo del Señor Jesucristo, Satanás es el que ha tenido control de este mundo. Y Él viene a establecer su reino. Reino de paz, reino de gozo, reino de alegría. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que después todas las demás cosas te sean añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Así que en ese momento tú solamente te pones como un niño y dices, Señor, como dice mi hijo, cuando estaba más pequeñito me decía, papi, levántame, papi, cárgame. Así nosotros le decimos a nuestro Dios. Deme 10 minutitos más, porque yo le quiero hablar ahora a la gente comprometida. ¿Qué es gente comprometida? Usted que ha conocido a Jesús, que pertenece a una iglesia, en este caso usted pertenece a esta iglesia, los que ya forman parte, que están echando raíces. Y alguien comprometido es alguien que, bájame un poquito, alguien que es fiel, alguien que es leal, alguien que quiere servir al Señor. Y yo quiero hablarles a ustedes que entiendan que es un momento importante en nuestras vidas, después de conocer a Jesús como Señor y Salvador, de comprometernos con el reino. Porque no todos podemos decir que estamos comprometidos. Hay algunos que dicen, que pueden decir, es que yo no tengo tiempo, déjeme como yo estoy, yo así me siento cómodo, yo no quiero asumir un compromiso porque después no voy a cumplir. Y ponemos cualquier tipo de excusa. Y prefiero ser alguien que solamente esté sentado. Muy bien, está sentado. Pero el Señor te llama a que te comprometas. El Señor te desafía a que des un paso más allá. Que corras una milla más. Que seas alguien que ya el Espíritu Santo está en ti, como decía el domingo pasado, está sobre ti, está en ti, está alrededor de ti, está sobre ti. Pero con ese Espíritu Santo que está sobre ti, así como estuvo con Sansón, que lo usó para que él pudiera irrumpir en los filisteos, así como el Espíritu Santo usó a David cuando se puso sobre él y pudo usar aquella onda y aquellas piedras para derribar al gigante Goliat. Así el Señor quiere estar sobre ti. No es nada más que lo tengas dentro de mí. Usted pueda decir, bueno, ya yo tengo el Espíritu Santo, está dentro de mí, está alrededor de mí porque me guarda, me guía. Pero el Espíritu Santo también quiere estar sobre ti para usarte con poder, con autoridad. Somos gentes de influencia. Y aquí en la iglesia nosotros preparamos a la gente para que vayan al mundo y no se corrompan con el mundo. El Señor Jesucristo decía, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido es que los guardes del mundo. Pero para poder ser guardado del mundo tiene que estar la unción sobre ti. La unción sobre ti que te va a llevar, para que te va a conducir, te va a preparar para que cuando tú camines, cuando tú te muestres en medio de la sociedad, tú puedas con autoridad, tú puedas con personalidad y sobre todo con identidad. Tú puedas decir, yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco al reino de Dios, y donde yo estoy, las tinieblas tienen que irse. Donde yo me muevo, las tinieblas tienen que desaparecer, porque en mí hay una unción. Cuando esa iglesia se manifiesta en la tierra, esa iglesia con unción, ese hombre con unción, esa mujer con unción, ese poder de Dios sobre ti, por donde tú camines, por donde tú camines, por donde tú camines, vas a ser de influencia. Donde tú andes vas a ser de influencia.
Estás en la universidad, vas a ser de influencia. Estás en tu negocio, vas a ser de influencia. Estás en la calle, en el taxi, vas a ser de influencia. Estás en una cola, vas a ser de influencia. Estás dando una conferencia, vas a ser de influencia. Porque eso es lo que el Señor quiere, que la unción ande siempre sobre nosotros. Y donde se mueva la unción, allí está la iglesia. Allí está la iglesia. Y esta iglesia quiere moverse con unción. Queremos irrumpir en esta ciudad y ganar esta ciudad para Cristo. Queremos, como ayer estaba la conferencia donde estaba el pastor Pepe, queremos que los empresarios sean ganados para Cristo. Queremos que los médicos sean ganados para Cristo. Queremos que los ingenieros sean ganados para Cristo. Queremos que los estudiantes sean ganados para Cristo. Queremos que la sociedad sea ganada para Cristo. Pero para eso se necesita hombres y mujeres de unción, que donde lleguen puedan influir y la gente pueda escuchar, pueda ver que con sus palabras hay algo, que su palabra es refrigerio, que tu palabra trae liberación, que tu palabra trae restauración, que tu palabra trae sanidad, que cuando tú sueltes una palabra sea una semilla del Espíritu Santo, que donde llegue esa palabra la persona tiene que tomarla y va a ser la diferencia. Y aunque la persona se vaya meditando, pero allí está la semilla del Espíritu Santo trabajando en su vida. Queremos ese tipo de personas. Queremos que esta iglesia se mueva en lo sobrenatural. Que no sea solamente el pastor, sino que cualquiera de ustedes puedan poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Que cualquiera de ustedes pueda ir donde esté un endemoniado y el demonio tiene que huir, tiene que irse. Que cualquiera de ustedes pueda enseñar la palabra con claridad, pueda enseñar la palabra con propiedad, pueda hablar de Cristo con inteligencia. Que cualquiera de ustedes pueda moverse en el Espíritu de Dios. Queremos esa iglesia. Por eso yo les digo a ustedes, entiendan el tiempo de Dios. Estamos en un tiempo maravilloso de Dios. Hay en la palabra, en el libro, se habla de cuando el rey David entró triunfante después de su lucha con Jonatán. Entró triunfante allá y el pueblo en Jerusalén, y el pueblo estaba con él. Dice que estaban los hijos de Zebedeo, los que estaban entendidos de los tiempos. Los hijos de Isaacar. Estaban los hijos de Isaacar y dice que eran como 200. Era todo un ejército los hijos de Isaacar. Y dice que eran como 200 hombres entendidos en los tiempos. Iglesia, yo vengo a decirte hoy, hay que estar entendidos en los tiempos. Dios tiene un mover maravilloso en las naciones. Las naciones se están moviendo. Hay una ola del Espíritu Santo que se está moviendo en las naciones. En Ciudad Guayana se está moviendo el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú seas entendido como los hijos de Isaacar. Seas entendido en los tiempos y vea que estamos en un tiempo glorioso, que estamos en un tiempo maravilloso, que estamos en un tiempo hermoso, que estamos en una oportunidad maravillosa. Cuando alguien dice Venezuela está en crisis, Venezuela está en dificultad, pero hay un pueblo que se está levantando, hay un pueblo que está emergiendo, hay un pueblo que está surgiendo y van a venir cambios, Venezuela, la levadura del evangelio del reino va a inundar a Venezuela y hombres y mujeres se levantarán para predicar el evangelio. Amigo Javier, Colombia está viviendo un tiempo maravilloso de avivamiento del reino de Dios. Como nunca en Colombia hay un movimiento del Espíritu Santo, donde congregaciones se reúnen más de 20,000, más de 30,000, más de 50,000, aún en Bogotá, debes saber esto. Aún en Bogotá hay un mover del Espíritu Santo tremendo, porque la gente está entendidas en los tiempos. Y algo que me llamó la atención, en Colombia existe ahorita lo que se llama el turismo religioso. ¿Por qué lo llaman turismo religioso? Porque de todo el mundo, mis queridos hermanos, van gentes a Colombia a recibir unción del Espíritu Santo y tuvo que crearse un turismo, el gobierno creó un turismo religioso. Yo quiero que en Venezuela se haga algo similar y pronto veremos. Venezuela es punta de lanza para la predicación del evangelio en América Latina, pero Dios quiere hombres y mujeres comprometidos, que aquí podamos decir el reino de Dios se ha establecido. Y la gente vendrá por montones a buscar la casa de Dios. La gente vendrá por montones a congregarse, a sentir la presencia de Dios. Porque se levantarán hombres, los mismos niños se levantarán profetizando. Se cumplirá lo que dice la palabra, lo que dice el profeta Joel, de allí en las Escrituras, y que declaró en el libro de Hechos, capítulo 12, mencionaba allí el libro de Hechos. Cumplimiento de la profecía de Joel,
que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos verán visiones, hablarán nuevas lenguas, habrá un mover del Espíritu Santo y nuestros niños harán prodigios, nuestros niños profetizarán. Eso lo veremos. Pero yo quiero ver hombres y mujeres comprometidos. Yo quiero ver aquí hombres y mujeres que en este momento, que no se han sentido todavía comprometidos, están siendo tocados por la palabra de Dios. Pasen aquí adelante, porque una unción poderosa del Espíritu Santo va a caer sobre tu cabeza. Hombres y mujeres que se quieran comprometer con el reino. Hombres y mujeres que quieran avanzar en el reino. Hombres y mujeres que quieran, que le crean a Dios y decir: ya yo salgo de la pasividad, ya yo no quiero seguir siendo un creyente solamente para venir y sentarme. Yo quiero ser un creyente tomado por el Espíritu Santo. Yo quiero ser un hijo de Dios donde el Espíritu esté sobre mí y me use con poder, me use con autoridad, me use en sanidades, me use en prodigios. Yo quiero ver esa gente que venga aquí corriendo y me diga: pastor, yo soy uno que quiero ser movido. Yo quiero ser una de esas personas que quiere ser tocada por el Espíritu Santo para ser movida, para ir a las naciones. De ustedes levantará el Señor hombres y mujeres para ir a las naciones, para predicar el evangelio del reino. Si algo nos ha dicho el Señor es: ir por las naciones y predicar el evangelio del reino. Ir a todas las naciones. ¿Cuál fue el mandato? Ir y predicar, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Ese es el llamado que nos hace el Señor a todos nosotros. Muévete, muévete. El Espíritu Santo te mueve. Bájame un poquito. Quiero decirles esto. Un hombre que se llamó Jonathan Edwards, en los años finales de 1800, 1900, en Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, por esas áreas, y empezó a predicar, empezó a ganar gente para Cristo, y en ese año hubo un gran mover del Espíritu Santo, un gran mover del Espíritu Santo en aquellas tierras. Fue uno de los primeros grandes mover de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Estados Unidos, donde se movilizó miles de personas buscando el reino de Dios, con sanidades y prodigios. Pero hubo algo que él mencionó, que a él le dolió. A él no le dolía, él estaba alegre por la cantidad de gente que venían y conocían y entraban en el reino de Dios, pero el dolor que él sentía era que muchos de los pastores, de los líderes, no entendieron el tiempo de Dios, no entendía el momento de Dios que se estaba viviendo, y esas personas no tomaron del agua fresca, del fuego que estaba cayendo, sino se limitaron fue a criticar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y en ese mover del Espíritu Santo hizo cosas tremendas. Y Jonathan Edwards predicó y en Nueva York, en Nueva Jersey, en Nueva Inglaterra, todos esos sectores, todas esas áreas se fueron convirtiendo y llegó un gran legado del Señor. Y luego surgieron nuevos movimientos. En Venezuela está surgiendo un movimiento grande a nivel nacional, un mover del Espíritu Santo, donde se están levantando niños, jóvenes, adultos, y en ese mover está esta iglesia. Queremos estar en la cresta del mover del Espíritu Santo, y tú tienes que estar en esa cresta, tú tienes que estar en ese mover. Tú no puedes ser alguien que está solamente como observador, como viendo. Tú tienes que involucrarte, tienes que meterte, tienes que buscar el fuego, la unción, tienes que llenarte de la palabra de Dios, tienes que tomar del agua, tienes que tomar de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque el Señor te va a usar, el Señor los va a usar, el Señor los va a usar donde quiera que usted esté. El Señor va a usar a los estudiantes en la universidad, mis muchachos. El Señor los va a usar tremendamente a ustedes en las universidades, pero tienen que dejarse usar por el Señor. Tienen que dejarse usar por el Señor. La gente va, los muchachos que están allí van a ver el cambio en tu vida. Las madres que están aquí, las madres, las parejas, el Señor, la gente va a ver cómo el Señor te va a usar, y otras parejas van a querer conocer al Señor por causa de tu testimonio, por lo que tú estés haciendo como pareja, como familia, como hombre y mujer. El Señor quiere verte con tu esposa sirviendo al Señor. Mujer que está aquí, deja que tu esposo sirva al Señor. No limites lo que él quiere hacer por el Señor. Hombre que está aquí, no limites a lo que tu mujer quiere hacer por el Señor.
No impidas, no le pongas traba a lo que quiera hacer el Señor, porque eso va a redundar en beneficio de ustedes como pareja, de la sociedad, de sus